Bueno, estamos acá en lo que es el Museo Juan Yaparí y estamos con Iván, un gran antropólogo, colega también, yo estudié antropología en una época. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar acá compartiendo con nosotros justamente en esta instancia donde la antropología, en estos nuevos modos, si se quiere, de hacer antropología, nos permite acercar a la sociedad no solamente un paper, un escrito, una publicación, sino también una apuesta mucho más compleja que tiene que ver con devolver a la sociedad parte de los entramados de creencias que nos prestan, ¿no? En este caso estamos hablando de San la Muerte, de Curundú, tras la huella de San la Muerte, que es una muestra aquí en el Museo Yaparí, en hueso y en palo santo peruano y argentino del artista Aquiles Copini, que hacemos justamente la curaduría con el profesor Gabriel Aguirre y que nos permite ver en términos generales los diferentes usos y manifestaciones de la imaginería de San la Muerte, ya sea en Curundú, en altar, en diferentes formas de la devoción, como la incrustación, por ejemplo, pero al mismo tiempo también las diferentes técnicas de talla y de producción del arte sacro popular. ¿Hace cuánto tiempo que te llevó a hacer toda esta muestra? Bueno, en realidad la muestra tuvo un montaje simple en un par de días, pero generar el proceso de construcción de la idea es algo continuo. Es decir, nosotros hace más de 20 años que estamos trabajando con la antropología de la muerte, y generar las redes, los lazos, los conocidos, si se quiere, las formas de confianza como para que el santero, para que el tallador se abra y de alguna forma nos permita acceder a su mundo de lo sagrado. Eso lleva mucho tiempo. Entonces, de alguna forma, esto es como una muestra de que en realidad es posible construir esa relación intersubjetiva con los interlocutores, que se constituyen también como más que meros informantes, y que de esta forma nosotros estamos devolviendo, si se quiere, a la sociedad, como digo, todo un proceso de préstamo que recibimos de la sociedad de su sistema de creencias. En este sentido, la muestra está acá hace 30 días, ahora ya la estamos levantando el día domingo 6 de noviembre, y nos permite también construir toda una nueva reflexión en torno a lo que significó la presencia de la muestra de San la Muerte aquí en la ciudad de Posadas. No solamente la aceptación, el hecho de que la muestra es una muestra viviente que trajo a los devotos, que trajo a los devotos que fueron dejando cosas en el altar, por ejemplo, que eso habla de la continuidad de la creencia, pero también un montón de opiniones acerca de intolerancia religiosa y un montón de cuestiones que fueron saliendo en los medios de comunicación, que nos permiten reflexionar acerca de la mirada que la sociedad tiene en torno al San la Muerte. Pero es el producto de un proceso largo de construcción que tiene como base el trabajo etnográfico, el conocimiento de la secuencia completa de los acontecimientos de la cultura, centrados acá en el eje del sistema de creencias. ¿Cómo fue la reacción del público misionero con ver esta bellísima muestra? Bien, el público, la aceptación fue significativa, obviamente. La gente que estuvo acá, vinieron muchos devotos, lo que te comentaba, entonces eso permite también otro tipo de relación con las personas. Tuvo mucha concurrencia la muestra, pero también despertó en las redes sociales muchísimos comentarios en torno a lo impropio, lo oculto, es decir, la veneración a un santo de la muerte, un montón de cuestiones que tienen que ver con el apego a otros sistemas de creencias, que son válidos por ser sistemas de creencias, pero que marcan también, hay una cuestión de intolerancia en una provincia que tiene libertad de culto, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, cruzar el límite y emitir un juicio de valor acerca de lo que la otra persona cree, ahí radica el problema, porque yo puedo en realidad no coincidir con determinados sistemas de creencias, pero cuando yo emito un juicio de valor que al otro sistema de creencia, valga la redundancia, los desvaloriza o lo marginaliza o lo carga de una significación negativa, estoy cruzando una línea que no es apropiada para la convivencia y para la formación en valores, si se quiere, en una sociedad que se asume diversa. Muchos creen que San la Muerte es de los presos o es algo malo que hacen con el tema del Valle. ¿Qué me decís vos lo que es San la Muerte? Bueno, el San la Muerte es una de las devociones populares más difundidas del noroeste argentino, obviamente junto con el Gaucho Gil, que es también un campo devocional muy conocido. El San la Muerte siempre es asociado
a lo carcelario, a lo prostibulario o a la criminalidad. Pero nosotros a lo largo de este tiempo pudimos ver que eso no es así, no es un canon que se ajusta de esa forma al culto a San la Muerte, porque los presos, las personas que están en situaciones de criminalidad y demás, también son devotos de las vírgenes y los santos y demás, pero aparte de San la Muerte, o sea, pero en realidad se rescata solamente esta cuestión de San la Muerte. El San la Muerte tiene como varias... si vos querés explicar esto, ¿no? Tenés las versiones noveladas, que son las que manejan los devotos, pero después tenés base etnográfica. Es decir, el San la Muerte va a surgir en la provincia jesuítica del Paraguay, en la Gran Paracuaria, ¿no? Va a ser el resultado de un proceso de mixturación entre las creencias indígenas preexistentes a la conquista y a la evangelización y las creencias del catolicismo, ¿no? Y esto está registrado, por ejemplo, en los juicios del Santo Oficio y demás que se realizaron en la zona. Y al mismo tiempo está probado etnográficamente que hay en el San la Muerte hay como una combinación entre la imagen de la parca grecorromana, la imagen esquelética de la parca grecorromana que se retoma de las obras del Padre Sepp, la figura del San José como el patrono de la buena muerte y el culto al hueso que realizaban las comunidades guaraníes en relación a los huesos de los opiguá, ¿no? Entre comillas, del sacerdote. Entonces, estas cuestiones se combinan en la imagen del San la Muerte. Si vos querés hacer una demostración etnográfica de por qué el San la Muerte surge en la zona, y se va a consolidar en postrimerías de la expulsión, si se quiere, de los jesuitas, principalmente en postrimerías del siglo XVII, cuando en realidad hay todo un proceso también ahí de mestización fronteriza y demás. Pero el San la Muerte surge en esta zona, ¿sí? Tiene explicaciones etnográficas y explicaciones desde los devotos que te van a decir que era el monje que muere de pie por medio de afectado por la lepra y demás, un montón de cuestiones. Y después tenés toda la otra versión probada etnográficamente. Entonces el San la Muerte está en todas partes, solamente que nosotros no lo queremos ver. Sí, no está invisibilizado. Fuimos a las fiestas en Tarupá, donde había más de 5.000 personas, la fiesta detrás del territorio, con más de 10.000 personas, donde tocan 13 grupos musicales. Entonces, evidentemente, y toda población de credo católico. Entonces, eso es muy interesante de analizar. Entonces, no hay que emitir juicios de valor acerca de los sistemas de creencias. Y San la Muerte no es el santo de lo malo, ni de lo carcelario, ni de lo prostibulario. No es un santo de moralidad ambigua tampoco, porque los devotos te dicen es el santo de lo justo, de los justos, y es el abogado protector. O sea, no es un santo que, según los devotos, no es un santo que uno puede manipular para hacer mal o para dañar, no, porque en realidad eso no está en el espectro devocional del devoto, solo que hay una construcción externa que de alguna forma genera este juicio de valor sobre este proceso de santificación popular, ¿sí? Sé que ya se están por ir los últimos 3 días y sé que hubo una representación de Mónica Revisky. ¿Qué te pareció? ¿Y nos podés explicar un poquito esa presentación? Bien, charlamos mucho con Mónica y ella decía, bueno, hagamos algo que tenga que ver con esta idea de la universalidad de la muerte. Entonces dijimos, bueno, tomemos la denominación de Cuñá Piruja Mondá, que es la denominación que va a registrar Miranda Borelli acerca del santo, una de las tantas, y repliquemos esta idea de la universalidad. Es decir, todos vamos a morir. Entonces, en ese recorrido que la muerte hacía, nos llevaba uno a uno, y eso está, repito, en la danza macabra. Es decir, la peste bubónica se llevó a todo el mundo, no importaba, ricos, pobres, el clérigo, el político, todos terminaron muriendo. Todos terminaron... Quizás no se muere de la misma forma siendo rico o pobre, eso está claro. No se muere de la misma forma en el hospital que en la casa. Pero evidentemente todos llegamos a la cesación definitiva de la vida. Es decir, todos vamos en algún momento a tener nuestros órganos que no funcionan, el corazón que no funciona, el cerebro que no responde. Es decir, esta cuestión orgánica en algún momento finaliza, como en todo ciclo de la vida. Entonces, esta universalidad de la muerte debe hacernos entender que la muerte es parte de la vida. Entonces, debemos tratar de comprender, esto no es telúrico ni macabro, comprender que ese es nuestro destino. Y lo dice Thomas, es el único destino asegurado a la especie humana. Entonces, sí, es una cuestión muy interesante, ¿no?
Sé, como dije, se van a ir de posada al Museo Juan Chaparí, pero ¿a dónde se van? ¿Cuál va a ser el próximo destino? Bueno, eso no lo sabemos todavía. Ahora viene un colega de la Universidad Pedagógica de Cracovia que trabaja los cultos sincréticos latinoamericanos y vamos a dialogar a ver qué destino tiene todo esto. O sea, que puede ser un destino exterior o puede ser un destino interno. Pero esto habla de lo importante. Fíjate vos que tenemos expuesto acá un libro que se llama El culto a San la Morte, que está en italiano, ¿no? Que habla sobre la obra de Achille Scopini, y ahora vienen de la Universidad de Cracovia, de Polonia, para hacer las traducciones de los textos de San la Muerte al polaco. Entonces, evidentemente hay gente que ve otras cosas en esto y ve justamente la potencialidad creativa de la cultura. Así que todavía no tenemos destino con esto, pero esperamos invitaciones si hay por ahí alguien dispuesto. Has comentado que fueron varias partes de los otros países, más o menos de Europa, estuvieron por Paraguay, Brasil. ¿Cómo fue la aceptación de esos países? La aceptación es extremadamente significativa, es decir, hay una valoración muy positiva de lo que se observa. Es decir, porque se jerarquiza no solamente si se quiere, el sistema de creencias, sino también la perspicacia artística de lo que hace Aquiles. O sea, Aquiles tiene una sensibilidad muy particular en los trabajos que hace. Entonces, eso y los detalles de su trabajo consagran no solamente esto como parte del sistema de creencias, sino también como arte sacro popular. Estamos hablando de una expresión artística, ¿no? Así que es extremadamente bien recibido, ¿sí? Sé que también estuviste comentando, saliendo un poco a lo que es la muestra, que van a sacar un documental. Sí. ¿De qué se trata el documental y por dónde lo van a ver? Bueno, esta serie documental se denomina Interexistencias, de aquí más allá. Yo estoy como contenidista, también como productor de esta serie, que lo hacemos junto con Transmedia y Televisión Universitaria Misionera, y que de alguna forma es una serie documental construida sobre las investigaciones que hice en torno a la muerte, ¿no? Esto va a salir a partir de diciembre aproximadamente por el canal de la universidad y por canales que todavía estamos definiendo cuáles, canales de aire, que va a permitir justamente que la gente vea en capítulos semanales, uno por semana, capítulos de media hora, diferentes temas, ¿no? Cementerio de la Piedad, Fiestas San la Muerte, Incrustación, Ángeles Somos como práctica funeraria y otras miles que van a ir apareciendo y permiten de alguna forma hablar de que el ser humano vive en una dimensión compartida con otras existencias que no pueden separarse de lo humano. Es decir, nosotros vivimos en mundos que se interrelacionan, ¿no? El mundo de lo sagrado, el mundo de lo profano, lo alto, lo bajo, lo crudo, lo cocido, lo bueno, lo malo. Es decir, el hombre se maneja en ese mundo. Por eso hablamos acá de interexistencias sobre la base del aquí y del más allá, que es la base escatológica, si se quiere, de nuestro modo de vida. Y para ir finalizando, ¿le puede dejar un mensaje a la gente o al público en general? El mensaje desde la antropología, como persona formada en antropología y en semiótica, que tenemos nosotros como cientistas sociales una responsabilidad. Es más fácil hacer sin hacerse responsable de lo que uno hace, pero es muy difícil hacer generando el espacio de la responsabilidad. Y nosotros asumimos acá la responsabilidad ética y política de devolver a la gente lo que la gente nos prestó. Entonces, con los riesgos que esto implica, con los riesgos de juicios de valor, de prejuicios, de intolerancia, de discriminaciones y hasta de temor a lo ajeno, nosotros asumimos acá la responsabilidad política de que esto también es antropología. Entonces, la antropología no puede quedar en los anaqueles de las bibliotecas, ni en las torres de marfil, ni en las oficinas de los papers. Debe salir a la calle y hacerse responsable de lo que está haciendo y de lo que le pide prestado a la gente, ¿sí? No puedo escribir un paper haciendo una entrevista a un interlocutor y después no ir a verlo nunca más. Le tengo que devolver algo a esa persona que me prestó su mundo. Y esto es parte de eso. Muchas gracias. Gracias a vos.